Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Es un placer estar con todos ustedes hoy en este sábado 10 de abril del 2021. Muy contentos de que estén acompañándonos. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados que ya están aquí con nosotros. Mi buen amigo licenciado Luis Olleiro, historiador, que nos acompaña desde la Ciudad de México. Asimismo también mi buena amiga, la maestra Silvia Zuno Alarcón, que también desde la Ciudad de México el día de hoy nos está acompañando, y mi buen amigo, licenciado Daniel Méndez Vivanco, que como cada 8 días me hace el honor de acompañarme en este gran programa. Muchas gracias, Daniel. Es un honor estar con todos ustedes en esta noche. Querido Carlos, muchas gracias por lo que acabas de decir, que créeme que me honra esto que estás comentando. Y saludo como siempre con un gran respeto a tu auditorio. En esta ocasión pues estoy muy emocionado de volverme a encontrar con el tiempo que representan en las amistades y en la validación de estas amistades con Silvia Zuno, y ya ni se diga con mi queridísimo Luis Olleiro. De veras créeme que estoy emocionado porque en mi mente se agolpan tantas cosas que quisiera decir esta noche, pero seguramente el tiempo no nos va a alcanzar. Pues es una charla muy interesante que vamos a tener, queridos amigos, sobre la historia del teatro Solleiro en Huatusco, Veracruz, y precisamente un descendiente de la familia Solleiro hoy nos acompaña, que es nuestro muy buen amigo Luis Olleiro. Buenas noches a todos, buenas noches al público. Carlos, profesora Silvia, Daniel, un gusto. Es un honor y un privilegio estar aquí y que podamos compartir esta información con todo el público y que se siga difundiendo. Así es. Y bueno, pues también la presencia de quien fue la precursora de toda la remodelación del teatro ya hace, ¿cuánto, Silvia? Casi 20 años, ¿verdad? Más de 20 años. Empezamos a trabajar en el teatro en 1997. En el Teatro en Ruinas. Ahí comencé yo con mi grupo de teatro e invité a los maestros del grupo de danza encabezados por la maestra Marisol Sánchez y Sergio Hernández. Con ellos entramos a trabajar en el Teatro en Ruinas y gracias a la convocatoria de estar poniendo obras y demás, se lleva a cabo ahí el concurso de teatro de la preparatoria J. Mújica. ¿Qué te parece si ahorita nos cuentas eso, Silvia? Claro que sí. Vamos a iniciar el programa, señores, pues esto va a estar muy interesante, charlando historias y mitos, la historia del teatro Solleiro en Huatusco. Iniciamos. Esto es Charlando de Historia y Mitos, con Carlos Alberto El Pátula e invitados. Pues es un verdadero honor tener a nuestros invitados en esta noche y vamos a empezar por el principio, por la historia. Es en el Porfiriato, mi estimado Luis Olleiro, cuando pues empieza todo este devenir de los teatros en toda la República Mexicana. ¿Por qué ese auge de Porfirio Díaz, o por qué esa fascinación o esa idea de Porfirio Díaz a través de la historia por traer o llevar cultura a los estados, a las ciudades? Platícanos. Ok, muy bien. Para poder comprender todo este génesis hay que ir por partes, ¿no? Primero, pues, Porfirio Díaz tenía esa fascinación por la cultura francesa y de alguna manera él tenía ese ímpetu de emular la cultura francesa en nuestro país. Ahora, por otro lado está la influencia de los científicos, de este grupo de políticos y de humanistas que se dan cuenta de que ellos tienen que empezar a hacer una labor de difusión de la educación, la ciencia y la misma cultura. Entonces, el mismo Porfirio Díaz se va a ir dando cuenta de que tiene que empezar a crear centros de acceso a la cultura, a la ciencia y a las artes en general. Entonces, pues, vaya, Huatusco no se podía quedar detrás porque
por ejemplo, mucho antes del Porfiriato ya se había construido el Teatro Pedro Díaz en Córdoba, Veracruz, y eso es todavía en el imperio de Maximiliano. Ajá. Pero después se van a dar cuenta de que tienen que construir esta clase de inmuebles para que sean ese acceso a la cultura, a las artes y al teatro. Entonces, es hacia la década de los 80 del siglo XIX que se empieza a desarrollar este proyecto de construcción, y que finalmente hacia 1889 es cuando se termina de construir el teatro, y ya unos 2 años después es cuando ya empiezan las actividades propiamente del Teatro Solleiro. Pero todo surge por esa necesidad de transformar culturalmente al país. Y pues eso se ve reflejado en pequeños nichos: Huatusco, Córdoba, Jalapa, Orizaba, y que después todo esto va a reproducirse a nivel nacional. Porque el Teatro Solleiro no solo fue un centro de espectáculos como de obras de teatro y después de cine, también fue un centro de eventos sociales y políticos. Entonces, va a cumplir estas dos funciones: por un lado, ser un recinto de acceso a la cultura, al arte y por ende al teatro, y también un espacio de recreación. ¿Ah? Porque después van a haber veladas literarias, y también va a haber por ahí veladas de declamación poética, etcétera, etcétera. Entonces, pues va a cumplir múltiples funciones, y que esto también va a ayudar a la transformación urbana de Huatusco, porque para la década de los 70s, todavía la ciudad de Huatusco pues era un tanto pequeña, y después va a crecer al grado de que va a albergar hasta 120,000 habitantes. Eso ya alrededor de la década de los 80 del siglo XIX. Entonces va a haber una transformación radical gracias a la construcción del Teatro Solleiro. Este edificio va a convertirse en un estandarte de transformación urbana y cultural. Uh-huh. Muy bien. De ser una ciudad agrícola industrial, va a terminar siendo un centro urbano y un centro cultural muy importante, porque después se va a convertir en este círculo de teatros que se les llama teatros de circuito. Uh-huh. Y que la maestra Olivia Domínguez Pérez también afianza esta idea de los teatros de circuito. Uh-huh. Yo quisiera preguntarte, Daniel Méndez, desde tu punto de vista también como historiador, como estudioso de la historia, como investigador, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué hubiera pasado con Huatusco si jamás se hubiera construido el Teatro Solleiro? Ya hay algunas voces en el terreno, en esta búsqueda de la investigación, que nos han hecho comentarios acerca de lo que tú estás preguntando, Carlos. ¿Qué hubiera pasado? Pues esta zona de Huatusco, como lo ha externado bien Luis, era y sigue siendo en la actualidad considerada una zona agrícola, más que en el terreno comercial, y eso hubiera sucedido. Me parece que es necesario complementar, porque me parece muy importante lo que ha dicho Luis, cuando hace mención de por qué viene ese florecimiento luego entonces de la cultura en Huatusco. Bueno, pues es que no hay que perder de vista lo que nos dicen esas investigaciones, de que la migración hoy, que en el 2021 en que nos encontramos, y con la consumación de la independencia, en esa conmemoración especial que se está viviendo, nosotros, y lo he dicho varias veces, y eres testigo de eso, Carlos, lo he dicho de manera reiterada, tenemos que meternos con el asunto de las migraciones. Y en Huatusco hubo migraciones importantes, llegaron gentes de otros países, es el caso de España, es el caso de Suiza, de Alemania, y ya ni se diga de la italiana.
También debo recordar en aras de la justicia en los datos, la honda presencia, aunque dice, platicábamos con Sergio Alarcón de esto, y dice, aunque minoritaria, pero de honda presencia y significativa presencia, sobre todo en el comercio, de la comunidad árabe sirio-libanesa. En ese sentido, Carlos, lo que agregaría y daría respuesta a lo que me preguntas es que la llegada de la migración española, representada en este caso específico del tema que nos reúne hoy, con los Oyeiro, provocó algo que siempre se ha visto en los movimientos, en la movilidad humana. Cuando se satisfacen las necesidades socioeconómicas, porque fue un campo fértil para estas migraciones, y la española no fue la excepción. Cuando se satisfacen esas necesidades básicas, el siguiente paso desde un punto de vista social que viene como experiencia ineludible en el ser humano es la necesidad intelectual, satisfacer la necesidad intelectual, y es allí cuando hace su aparición la cultura. Un dato que no debemos olvidar y que debemos tener presente es que nos dicen esas crónicas que en Vigo, en España, pues había y hay, parece ser que se conserva hasta nuestros días, un teatro muy parecido al que tenemos, al Soyeiro, que tanto orgullo nos da a los huatusqueños, y que eso fue una especie de réplica que traían como necesidad intelectual, como necesidad cultural, los Soyeiro, que no se les quitó de la mente en todo el tiempo, sobre todo a lo que se refiere a don Prudencio. Esa sería mi respuesta a lo que me estás preguntando, Carlos. Muchas gracias, Daniel. Pues eso es algo muy importante, cómo todo fue coincidiendo, la llegada de extranjeros, como bien nos señalas, Daniel, la idea también de Porfirio Díaz, porque la cultura se empezara a propagar por toda la nación, pues fue punta de lanza para toda esta algarabía de teatros, de salas, de espectáculos que a nivel nacional se dieron. ¿No es así, Luis? Así es. Y bueno, que retomando un poco lo que había comentado, pues con José Vasconcelos, Justo Sierra en su época ya más posterior, pues ellos van a mantener de alguna manera ese proyecto modernista y humanista en nuestro país, y que pues va a dar esa importancia a la apertura de la cultura. Ahora, algo que considero que sería muy importante poner en tela de discusión es que, pues bueno, también Prudencio y el mismo Aurelio eran dos personajes que también se habían instruido académicamente. No sé si aquí recibieron instrucción académica o fue en España, pero ellos ya tenían cierto grado de intelectualidad, entonces también por eso la necesidad de construir un teatro, y que pues también lo que ellos van a hacer es traer consigo pues gusto por la arquitectura neoclásica. Si bien el Teatro Soyeiro mantiene todos esos rasgos de arquitectura neoclásica, es decir, de emular a la cultura griega, y todas estas edificaciones que hacían los griegos pues en la época clásica. Entonces, este patrón neoclásico se va a reproducir en todo el país, no solo con el Teatro Soyeiro, sino en Guanajuato, Zacatecas mismo, Aguascalientes, por hacer mención de algunos estados que van a ir también construyendo sus propios teatros y que van a adoptar ese modelo neoclásico, que también el patrón neoclásico pues representa también esa modernización porfirista, lo que está buscando implementar Porfirio Díaz en esa época determinada, que sería del 1876 hasta 1911, que es cuando ya tiene que abdicar, por decirlo de alguna manera. Oye, Carlos, si me permites, quisiera agregar, porque no quiero que se me escape la idea por lo que acaba de decir Luis.
Adelante, adelante. Y además, en aras de ir armando una respuesta, porque yo, en la medida en que me he ido compenetrando de estas investigaciones, pues me asombra ver cómo aparecen líneas de investigación que tenemos que trabajar fuertemente en ese vínculo de los Olleiro con Huatusco y en ese vínculo de los Olleiro con nuestras familias. Estamos hablando de los 3 que aquí estamos como invitados tuyos. El dato que quiero compartir a los 2 invitados, amigos que están aquí en la mesa y al público, es que como integrante del Consejo de la Crónica que soy de Jalapa, me tocó hacer una serie antes de que viniera el confinamiento por la pandemia, pues una serie de actividades, fuimos haciendo una serie de actividades los investigadores de la Crónica allá de Jalapa, que nos obligó a vincularnos con lugares como Jico, como el caso de Teocelo. Me detendría, Coatepec también, me detendría en el caso de Teocelo y me quedo asombrado cuando las personas de Teocelo que tienen esa inquietud por el conocimiento histórico se me acercan y me dicen que hay en esa zona una fuerte presencia muy importante que deja huella en el terreno educativo de Aurelio Solleiro. ¿Esto por qué razón? Por lo que venimos enterándonos en estas investigaciones, que Aurelio Solleiro tiene una formación académica que la va a cultivar aún más, que la va a madurar en México. Y así estaría yo respondiendo a la inquietud que tiene Luis de si ellos venían con la formación académica en España o aquí se hizo. Yo, lo que he investigado, sé que es parte en España y parte también aquí en el territorio nacional, en lo que se refiere al asentamiento que tuvieron ellos en la zona de Veracruz, concretamente en estas tierras. Por eso las investigaciones dicen que, por un lado, derivado de esas formaciones de Prudencio y de Aurelio, Prudencio entra por la inquietud de aplicar eso en el terreno político. Y Aurelio sigue en esa línea académico-educativa, que hoy lo pongo en conocimiento de nuestro público, toca toda esa zona de la capital de nuestro estado para la parte de Coatepec, Jico y sobre todo Teocelo. Ahí tenemos una línea de investigación que trabajar fuertemente. Perfecto, muchas gracias, Daniel, por tu aportación. Y pues, Silvia, yo quisiera preguntarte, tú me comentaste hace tiempo que de niña pues te tocaron varios espectáculos allí en el Teatro Solleiro, y que también por parte de tu familia y de tu abuelo, pues escuchabas toda esa gloria que tuvo el Teatro Solleiro en Huatusco. Estamos hablando de la historia y mitos, estamos charlando de la historia y mitos del Teatro Solleiro en Huatusco. Tenemos saludos, ahorita me contesta Silvia, tenemos saludos, felicidades y muchos saludos, muy interesante tema. Hola, mi querida amiga Silvia, de Rosalba Brambila Alexander, muchas gracias, Rosalba. Y también desde Oaxaca, Tustepec, Griselda Cano Soto, saludos desde Tustepec, Oaxaca. Muchas gracias, Griselda, por estarnos. Ahora sí, Silvia, cuéntanos todo eso que tú viviste en tu infancia y que posteriormente te tocó también después ser parte de ver ya un teatro en ruinas. Bueno, básicamente yo en mi infancia no vi espectáculos en el Teatro Solleiro porque ya estaba en ruinas, pero sí tuve la fortuna, la grandísima fortuna de convivir muy cercanamente, de hecho, dentro de la familia del Chango García Cabral. Entonces, todos ellos me contaban las historias, toda la historia de lo que se vivía dentro del Teatro Solleiro. Me tocó charlar muy de cerca con la Chata Castillo, la maestra Celeste Castillo Moreno, que toda la historia que ella vivió y sobre todo toda la historia previa a la construcción del Teatro Solleiro, porque Huatusco desde antes de la llegada de los españoles era un centro de comercio. Siempre fue un centro de reunión y de comercio de las diferentes rutas que existían
de comercialización en tiempo de los aztecas, y ahí se reunían mayas, se reunían de todas las culturas porque ahí comercializaban. Esta parte de la comercialización en Huatusco, al llegar los españoles, se complementa, y Eugenio Luna me contaba que ahí se etiquetaban, se envasaban los productos que llegaban de España, tanto comestibles como ropa, sedas, hilos, y todo lo que era en cuestión de materia prima de construcción como mármoles, granitos y demás, llegaban a Huatusco y de ahí se distribuían al resto del país. Llegaban a Veracruz y de Veracruz, no sé de qué manera, pasaban por Huatusco porque ahí estaba el Camino Real, que todavía existe y que baja por la Sierra de Puebla para llegar a la Ciudad de México. Entonces, este comercio, y aunado a lo que dice Luis y a lo que dice Daniel, donde hay una gran afluencia de culturas y de comerciantes, era imperativo tener un centro cultural fuerte, porque también así como llegaban mercancías que ahí se envasaban, también empezaron a llegar artistas, y pasaban a los teatros de Orizaba, pasaba al Teatro del Puerto, pero también pasaba al Teatro de Huatusco. Y una de las cosas que marcaba la diferencia es que si en Huatusco el artista era aceptado, entonces era aceptado en el resto del país. Huatusco era una punta de lanza comercial y de lanza mercadológica. Por eso es que desde muy niña a mí se me presenta el interés por el teatro. Y luego, más adelante, en los 70s, en 1970, empieza el Comité Pro Construcción del Teatro Soyeiro, y yo siendo una niña, yo oía a mi abuelo, que era el presidente de este patronato, hablar de la reconstrucción del Teatro Soyeiro. Gracias a la relación que había de mi familia paterna con el presidente de la República de entonces, que era Luis Echeverría, se consigue una cita con Luis Echeverría para solicitarle dinero al teatro, para la reconstrucción del Teatro de Huatusco. Dinero que sí es autorizado, pero nunca llegó. Nunca llegó y no sabemos por qué, pero toda esta historia que yo me sé del teatro se deriva desde mi más tierna infancia, cuando en casa de los García Cabral se contaba y se platicaban todas las historias de los artistas en Huatusco. Acuérdense que estaba Pina Lacayo, perdón, una de las chicas Lacayo, no me acuerdo ahorita, se me fue su nombre, la más chica, Clementina Lacayo. ¿Quién, perdón? Ella. Clementina Lacayo trabaja con Salvador Novo, y ella se presenta en el Teatro de Huatusco ya como artista profesional, pero en un inicio del siglo XX, don Ernesto García Cabral lleva a varios artistas que se presentan dentro del Teatro de Huatusco, como Agustín Lara, Pedro Vargas y otros tantos, tanto así que ellos de ahí llegan a vivir a Huatusco, los hermanos Soler, y llegan a vivir a Huatusco, Blanquestela Pavón, por ejemplo. Son artistas que llegan invitados por don Ernesto García Cabral. Toda esta historia yo me la sé desde niña porque viví con ellos, me la contaron desde niña. Y de ahí mi interés de irme a sentar enfrente del teatro y decir, yo algún día tengo que ver este teatro reconstruido, no puede estar en ruinas. Y ahí me entró la pasión por la reconstrucción del teatro. Y fíjense, queridos amigos, cómo se pensaban hacer bodegas, ¿no? De café. Cuenta la historia que se pensaban hacer bodegas de café, y bueno, pues qué bueno que se tomó la iniciativa, la persona que había pasado a poder de ella este inmueble, qué bueno que tomó esa iniciativa de decir, bueno, pues vamos a donarlo al pueblo, ¿no? Que se quede este inmueble para la cultura, para el arte, porque para esto fue creado. Y pues fueron muchos años en que el teatro estuvo en ruinas, hubo espectáculos, ya en ruinas hubo espectáculos de box, de lucha libre, y esporádicamente alguna que otra presentación local de artistas locales que estaban por ahí. Recuerdo mucho
que me hicieron la observación también cuando saqué los videos documentales, me hicieron la observación, a quienes mando un saludo, a mi buen amigo Jorge Gallo Fernández y a mi buen amigo Bonifacio, que es el de las fotos, que me ha estado pues prestando las fotos o regalando las fotos para hacer los videos. Mi amigo Boni, le mando un saludo. Ellos me hacían la observación de que remodelaron una parte del escenario porque ellos tenían una rondalla y que ahí se quedaron también como vestigio ese escenario. Y bueno, pues ellos me alegaban, oye, hubieras puesto eso también en la historia del Teatro Soyeiro. Es que hay muchas cosas que desconocemos y que desafortunadamente no están escritas. Una de ellas también es otra observación que me hacía una amiga que siempre nos está acompañando también y que es la señora Estela Páez Treviño, siempre nos está acompañando en los programas y en los videos como auditorio, y ella me decía, me señalaba que el teatro fue construido gracias al apoyo que doña Ida Pesado Álvarez de Páez le dio a Prudencio Soyeiro para la construcción del mismo. Entonces, son varios datos que desafortunadamente andan vagando a través de la historia, que no quedaron acentuados en un documento o en una fotografía y que pues desafortunadamente se han perdido, pero son datos muy importantes que hay que hacerles honor. Me gustaría... Ajá, Carlos, si me permites, respecto a lo que te dice Bonifacio, de la reconstrucción previa que se hizo en el Teatro Soyeiro, así fue. Cuando estuvo el patronato, se construyó, se hizo un diseño con un arquitecto para la reconstrucción del teatro y se hicieron algunas cosas. Las dos planchas laterales, el parte del escenario, se quiso mantener el pozo de sonido que había originalmente. El Teatro Soyeiro originalmente era hecho todo de madera. Era exactamente igual al Teatro Calderón de Zacatecas, que es todo de madera. Entonces, todos los peines, los telares, donde se colgaban los telones y toda la tramoya y demás, el escenario, el cubo de sonido, todo era de madera y todo lo que era la gradería. Sin embargo, cuando mi abuelo tiene el patronato, se hace un diseño de construcción. No les alcanzó el dinero y lo único que pudieron hacer fue esta parte del escenario, la parte de los laterales, de unas terrazas laterales y una parte del techo que, igual que la Santa Cecilia, el techo siempre se venía para abajo. O sea, después en la construcción, hasta que se logró en alguna otra etapa posterior, por ahí de los 80s, se logró poner un techo gracias a la donación, ahí sí no sé de quién. Se hizo un techo diferente de lámina, de una lámina que no era de lámina de zinc, sino era otro tipo de lámina, para que apagara el sonido de la lluvia, porque ya en Huatusco con las lluvias empezaba a llover, pues ya no se escuchaba lo que estaba pasando adentro. Entonces, sí, efectivamente hubo varias etapas de intentos de reconstrucción del teatro, y esos vestigios nosotros los encontramos cuando entramos de nuevo al teatro, y algunos se respetaron y se utilizaron para de ahí volver a crecer. Daniel, ¿qué es lo que llevó a la ruina al Teatro Soyeiro? ¿Qué es lo que tú has investigado que hizo que el Teatro Soyeiro, que ya había sobrevivido a la revolución, a todo el movimiento de la revolución, porque siguieron dando espectáculos, tal vez no de teatro, pero sí de cine, y de repente da, pues desafortunadamente, y dicho en palabras vulgares, da un bajón y se deja a la ruina pues este inmueble? ¿Qué pasó? ¿Qué has investigado, Daniel? Bueno, me queda muy claro que como nada es para siempre, y a veces este principio social pues es contraproducente contra los buenos propósitos que se tienen, como en este caso la cultura, me queda muy claro que el tiempo fue pasando y yo daría la respuesta de la siguiente manera, que Huatusco llegó un momento, como ha sucedido hasta nuestros días, y lo debo decir, se empezó a optar no tanto por el proyecto cultural, por hacer una ciudad que fuera orgullo en una infraestructura cultural, sino que se optó
por una actividad comercial, netamente comercial, y como resultado dio también una sociedad de consumo exacerbada, en donde la cultura se fue haciendo a un lado. Y eso se reflejó en todos los órdenes de la sociedad, comenzando por la misma autoridad local, de tal forma que se fue deteriorando el edificio, también se fue haciendo menor la actividad cultural como consecuencia lógica. Insisto, cosa que vivimos hasta nuestros días, y cuando empezó ese proyecto desde el gobierno federal de irle dando reconocimiento a lugares con la categoría de pueblos, en esa categoría de pueblos mágicos, en la que viví de cerca cómo se logró de manera simultánea esa categoría con la ciudad de Orizaba y con Coscomatepec, nuestro lugar vecino. Y vino de repente, derivado de eso, así como ocurrió esa categoría en varias ciudades del país, vino una inquietud en los integrantes de la sociedad huatuscoña que nos permitían decir algo así, que había que encaminar esfuerzos para lograr que Huatusco obtuviera la categoría de pueblo mágico. Y estuve atento desde Jalapa a las voces que se erigieron dando respuesta. Y creo que ahí hubo una coincidencia muy importante de esas voces, en la que yo también me sumé, para decir que desafortunadamente eso no podía suceder en Huatusco, porque se había optado desde hace ya un buen tiempo por el proyecto comercial y no cultural. De tal forma que voy a otra parte de la respuesta de lo que me estás preguntando, y que complementa lo que acaba de decir Silvia sobre esas historias que se ciernen en cómo se empezó a hacer antesala para ir reconstruyendo el Teatro Solleiro en su segunda faceta, que la conocemos por fortuna hasta nuestros días. Es que tenemos que armar un rompecabezas. Cuando tú citas a esta distinguida dama de Monterrey, en donde ella apela a que fue otro de sus familiares un mecenas más, así lo creo que lo debemos decir, un mecenas más de la construcción del Teatro Solleiro. Bueno, pues comentábamos antes de que se iniciara el programa, comentábamos nosotros que la investigación, todo proceso de investigación histórica, no es un proceso de investigación acabado, sino que es perfectible. Se bifurcan, surgen, salen muchas líneas de investigación, porque tenemos ese deber de ir armando el rompecabezas, y para no caer en ese riesgo de historias sesgadas. Es muy probablemente que este familiar de la distinguida dama de Monterrey haya contribuido con su participación económica. Yo ¿qué podría decir? Doy otro ejemplo. ¿Qué podría decir en el caso de mi familia? Escucho de un tiempo para acá, cómo eran las gestiones de la Asociación Civil Esperanza Martínez, y cómo la Asociación Civil Esperanza Martínez, a través de sus directivos, elevaban la voz para decir, hey, ¿qué está sucediendo con el teatro? Porque empezaban a percibir el abandono en el que se empezaba a dejar a su vez a este inmueble y toda su actividad cultural. Entonces ahí entran investigaciones de un servidor, y que a mí me despertó, como bien dijo Silvia, cómo le despertó el interés a ella escuchando a sus familiares y amistades. Pues yo crecí en un medio cultural en el que todos mis familiares, sobre todo por la línea paterna, pues me van mostrando documentos
de las participaciones, por ejemplo, del doctor Darío Méndez Lima, mi abuelo, de cómo recibía en asesoría del escritor Rafael Delgado de Orizaba, que era su mentor también, de cómo lo asesoraba para que en el Teatro Soyeiro se llevaran a cabo conferencias y actividades culturales. Por ejemplo, la de mi abuelo encabezó el Seminario de Cultura Mexicana. Y entonces, derivado de eso, hubo una agenda de actividades en la que se contó con personalidades muy connotadas del medio cultural e intelectual de México, como don Julián Carrillo, el creador del Sonido 13. El Teatro Soyeiro, sus paredes fueron testigos fieles de ver a estos personajes de esa gran talla en el terreno intelectual. Y luego la otra parte, por medio de esa biblioteca maravillosa que creó mi abuelo, yo siendo chamaco, un chamaco precoz, que así me lo enseñó mi padre, empecé a rastrear al ir metiéndome en la biblioteca, y cuál no sería mi sorpresa de que abro los cajones del escritorio y aparecen una serie de expedientes voluminosos sobre la historia del Teatro Soyeiro a través de la Asociación Esperanza Martínez, y ahí me doy cuenta que presidía esa directiva pues un familiar cercanísimo a mí, y que hoy no se menciona, injustamente olvidado. Me estoy refiriendo a Darío Méndez César Lalo Méndez, que tuvo una obra filantrópica, cultural y social en Huatusco, injustamente olvidado, y un ejemplo de cómo aterrizar su proyecto filantrópico y social fue cuando estuvo en y al frente de la Asociación Esperanza Martínez. Algunos de esos documentos, por fortuna, hoy obran en mi poder, y lo cito por primera vez aquí en tu programa. Qué bueno, Daniel, que estés haciendo esos señalamientos históricos bastante importantes y que no deben de quedar en el olvido, pero que desafortunadamente pues sucede. El Teatro Soyeiro dio pie a grandes talentos. Hoy, invitados y amigos del auditorio, les voy a presentar a alguien que estoy seguro que también ha de haber andado ahí pisando el escenario del Teatro Soyeiro, y que días pasados, Daniel, no sé si recuerdes, lo íbamos a presentar, pero por problemas de internet, pues se nos cortó la señal y ya no pudimos presentar su video. Hoy lo vamos a presentar. Es a mi buen amigo Jesús García, que nos va a cantar Solo Contigo, porque este programa también promueve la cultura. Vámonos con la sección musical. Sección musical. Cuando estés cansada de andar y de andar y tengas un poco de frío, no te desesperes, me puedes llamar, yo te cuido. La ciudad desnuda nos puede abrazar, si el invierno viene contigo. La melancolía no encuentra un lugar en mi abrigo. La luna del ayer me alumbra hoy. Los sueños que soñé se despiertan.
Todos los sábados a las 8 de la noche tienes una cita en Facebook en la página de Carlos Alberto el Pátula para estar charlando de historia y mitos con Carlos Alberto el Pátula e invitados para conocer más a fondo sobre la historia y mitos de tu ciudad y municipio en la página de Carlos Alberto el Pátula. Bien, pues estamos charlando de historia y mitos y estamos viendo nada más y nada menos que la historia, el Teatro Solleiro en la historia de Huatusco, Veracruz. Y pues hay muchas cosas que contar del Teatro Solleiro, que fue el templo del espectáculo, el templo de la cultura. Tenemos saludos, acá nuestro buen amigo Adolfo Solavac Partida dice, excelente tema, saludos. También Oscar Enrique Páez, saludos a todos, muchas gracias Oscar. Y pues charla con nosotros, también tenemos acá otro saludo de Carlos Caiceros Romero, saludos. Soy de Tlacotepec de Mejía, pero vivo en Jalapa, estudié en Ecobay 25 de Huatusco, del 94 al 97, y las presentaciones del 10 de mayo las hacíamos en el teatro, en Ruinas, pero recuerdo que estaban las butacas del cine, lo que tú comentabas, ¿no, Silvia? Las remodelaciones, ¿no? Así es, Carlos. Fíjate que en 1997 fue que yo me invitan por medio de don Humberto Vázquez, que en aquel tiempo estabas tú con nosotros en el programa de La Hora Sur Huatusco de Mis Recuerdos. Así es. Y don Humberto Vázquez me invita a formar parte, a ayudarle a poner una obra de teatro para el concurso de teatro interno de la Escuela Francisco J. Mújica, y me reúne con los 15 chamacos que van a participar, y pues yo le decía a don Humberto, es que no podemos hacer un buen ensayo de teatro en la sala de su casa, te necesitamos un escenario. Y fui con los chamacos a pedir al ingeniero Carlos Nolasco, que era el presidente municipal en ese tiempo. Llegamos y le dije, ¿me da, ingeniero, por favor, las llaves del teatro? Y me dice, maestra, está en ruinas y no hay luz, pues póngame la luz. Póngame la luz, y aunque esté en ruinas, no importa, yo necesito que estos chamacos pisen un escenario, porque no puedo hablar de teatro si no están pisando un escenario. Y así fue como comenzamos. Entonces, cuando llegamos y estaba todo cubierto de plantas hasta el cielo, así que nos rebasaban las plantas la cabeza, todo adentro, pero vimos al descubrir que estaba el graderío construido, estas partes que te digo que ya estaban reconstruidas, y entonces empezamos a limpiar, nos dimos a la tarea de limpiar arduamente con los chamacos de la prepa, y así empezamos a hacer teatro. Luego invité al grupo de danza a que se uniera para ensayar en el teatro y empezar a hacer ruido adentro del teatro. Entonces estaba todavía los vestigios del cine Olga, que ojalá un día hicieras historias y mitos del cine Olga, que eso también es una historia genial. Por ahí Daniel no me dejará mentir de esa historia del cine Olga. Bueno, el del cine Olga nos pasaron las butacas, que algunas estaban destruidas y otras menos destruidas y otras sentables, no utilizables. Pero todas las butacas nos las pasan al teatro, y así es como comenzamos a dar funciones de teatro, y empiezo a trabajar con diferentes grupos. Me mandaron grupos de la preparatoria y me mandaron grupos de Linea. Ante esta necesidad, me habían mandado del grupo de Linea a dar curso a la cárcel, curso de teatro a la cárcel de Huatusco, y ahí pues dije, es que ¿qué les pongo a estos hombres? No tengo idea qué ponerles, pues nunca había trabajado en una cárcel, pero dije, algo tengo que hacer con ellos, y se me ocurre poner escenas fáciles de Jesucristo Superestrella, y estabas tú cuando se radió la obra desde la cárcel. Sí es. Y entonces ahí fue donde nace, por iniciativa de la señora Dolores Chavarría, que en ese tiempo era la coordinadora municipal del INSEN, me dice, oye, ¿por qué no ponemos Jesucristo Superestrella con las señoras del INSEN? Y le dije, porque la obra es de hombres. Y me dice, ¿y eso qué? Los conseguimos, y ahí empezó nuestro caminar con Jesucristo Superestrella.
literal persiguiendo hombres por las calles de Huatusco, porque eran 13 señoras del INSEN con sus respectivos esposos, hijos, nietos, y así comenzamos a llevar más gente a Huatusco. En el Inter, desde 1997 a 1999, se había hecho ya actividades regulares, por decirlo algo. Hicimos veladas literarias de la Hora Azul, hicimos concurso de cuentos, donde participaron las señoras del INSEN, se hizo festivales del 10 de mayo de las diferentes escuelas, se hicieron muchas actividades escolares, se abrió el teatro, aún en ruinas, para que el teatro empezara a generar afluencia de las personas y empatía y simpatía con la gente. Festivales de los jardines de niños, también los empezamos a hacer ahí. Y con esto se empieza a generar el movimiento de revivir al Teatro Solleiro. Entonces, cuando ponemos la obra de Jesucristo Superestrella, que básicamente eran señoras del INSEN que cuando no sabían de qué les hablaba, cuando les dije, vamos a poner Jesucristo Superestrella, no tenían la idea de qué les hablaba Jesucristo. En ese tiempo nada más estaba la película y no había los medios que hay hoy para conseguir la película. Entonces, sin película y sin nada, solamente mandé a mi mamá que recorriera toda la Ciudad de México hasta que encontró los discos de Camilo VI para poner la obra. Y ahí es donde empezamos a montar la obra de Jesucristo. Ahí está Apolo de Bernardi. Me acuerdo que para conseguir a Apolo de Bernardi como Cristo, yo ya lo había visto pasar por mi casa y dije, ese muchacho, ¿cómo se llama? No lo conocía yo bien. Y con Marisol Sánchez, la maestra Marisol Sánchez, que era del grupo de danza, me ayudó a perseguirlo por todo Huatusco hasta que encontré con él. Y le dije, oye, yo quiero que tú estés como Jesucristo en la obra de Jesucristo Superestrella. Me llevó al Colegio México, donde estaban el movimiento de jornadas. Y ahí salieron todos los jóvenes para la obra de Jesucristo. Entonces ahí, con la obra de Jesucristo, se hace la primera unión de generaciones entre las señoras y los señores del INSEN y los jóvenes del movimiento de jornadas. Ahí se hace esta unión y empezamos a jalar gente de la calle para los papeles que faltaban. Le prometí, le supliqué, le pedí a un locutor de radio, que no quiero decir su nombre, que fuera mi Judas, y no me hizo caso. No quiero decir su nombre, ¿verdad? Sí, qué caray, ¿verdad? Este hombrecito. Sí, o sea, se lo rogué, se lo supliqué, porque el papel más importante de la obra de Jesucristo Superestrella es Judas. Porque si no hay un buen Judas, no hay un buen Cristo. O sea, Cristo ya todo el mundo lo quiere, pero necesitaba yo el antagonista. Entonces, en el grupo de jornadas llega toda la familia García, los García Jacom y los García Fernández, y ahí con ellos se complementa y entra Alejandro como Judas, entra Casimiro Sánchez como Pilatos, Jesús García, entran todos ellos a los papeles principales y se puede llevar a cabo la obra de Jesucristo Superestrella. En la obra de Jesucristo Superestrella participaron 70 actores y 15 personas de staff. ¿Cómo se consiguieron? No lo sé, pero llegaron y se pudo montar. Y se pone la puesta en escena, y después de ahí, ya cuando yo estaba terminando de poner la puesta en escena, llega Imelda y me pide, Imelda Castro, y me dice que si puede entrar, y le dije, por supuesto, adelante. Al terminar la puesta en escena, me dice Imelda, maestra, yo quiero estudiar para actriz. Y le dije, te preparo para tu examen en la universidad, con todo el gusto del mundo, porque Huatusco sigue a la fecha, al día de hoy, 10 de abril del 2021, cuna de talentos que siempre han existido en nuestra amada tierra, siempre. Y yo siempre he pugnado porque esos talentos salgan, se reconozcan. Hay mucho talento en Huatusco que no ha sido reconocido y que lamentablemente ya se fueron y no han sido reconocidos como se deben de reconocer. Entonces,
está Imelda, llega Mauricio. Bueno, Mauricio llegó con toda la familia Fernández y sucede el milagro, ¿no? Sucede el milagro de que nos hagan caso, de que se ponga la obra, de que empiece a sonar fuerte. Polo de Bernardi invita al arzobispo de Jalapa a que venga a ver la obra, y obviamente el arzobispo no va, pero manda a personas, que esas personas invitaron también a la universidad y al arzobispado de Puebla, y llegaron de Puebla, y llegaron de Orizaba, y llegaron de Jalapa, y llegaron de diferentes lugares. Nos hicieron entrevistas de diferentes lugares, y la petición en todas las entrevistas era: queremos reconstruir el Teatro Soyeiro. Hasta que llegó Miguel Alemán. No sé por qué llegó Miguel Alemán a Huatusco, no sé exactamente, pero en el momento en que llega Miguel Alemán, vamos todos los del grupo, sobre todo las señoras del INSEN, que de verdad las señoras del INSEN fueron unas aliadas de primera, a pedirle a Miguel Alemán la reconstrucción del teatro, y lo bajamos desde la colonia Centenario hasta, no era la 20 de noviembre, hasta el teatro, para venirle contando toda la historia del Teatro Soyeiro junto con el secretario de Educación de ahí de Veracruz. Y entraron al teatro y vieron que estaba en ruinas, y las señoras del INSEN lo pasearon por los tablas que nosotros habíamos puesto de manera provisional. Y miren, y aquí ponemos obras de teatro, y aquí hacemos festivales y todo. Y él dijo que iba a autorizar el dinero para la remodelación del teatro, que tampoco llegó. Pero Cosme Crivelli se puso las pilas, y Cosme dice sí a la construcción del Teatro Soyeiro. Y ahí empieza la historia de la reconstrucción. Justamente. Sí. Ahí tenemos la foto precisamente donde está Miguel Alemán, Cosme Crivelli, estás tú, Silvia, Polo de Bernardi, a quien le mando un saludo y nos manda sus disculpas. No pudo estar con nosotros hoy por causas de fuerza mayor. Le mando un saludo a su hermano Francisco. Deseo de corazón que pronto te restablezcas, Francisco, y que, bueno, pues algún día también nos puedas acompañar en este programa. Y Polo, pues un saludote bien grande, porque tú fuiste parte importante en esta remodelación del Teatro Soyeiro como Cristo, ¿no? Que yo creo que pues fue una experiencia que nunca se le va a olvidar a Polo de Bernardi, y por supuesto a los que vivimos esa obra de teatro, pues nunca vamos a olvidar esos días. Fíjate, Silvia, que cuando tú me dijiste que tú me hiciste la invitación, yo de verdad te soy sincero, y lo dije en mi video, en el documental, pensé que soñabas. Digo, la obra de Jesucristo Superestrella es una obra muy difícil, lleva muchas coreografías. ¿De dónde va a sacar la gente? Yo pensaba en esa época, ¿no? Sueña la maestra, pero te veía yo con un entusiasmo que recuerdo que platicaba yo con doña Belia, dice, sí la va a hacer. Le decía yo, no creo. Cuando de repente me entero que ya estaba Polo, que ya estaba fulano, sutano, voy y me acerco y dice Silvia, no, pues sabes que ya está Alejandro, que como lo dije en el documental, yo creo que no había otro Judas tan bueno como él, y que por eso él lo tuvo que desempeñar. Además, yo no soy malo, ¿eh? Yo no soy traidor. Fíjate que el papel de Judas, para mí había dos papeles muy importantes que tenía que ser alguien con muchas agallas para hacerlo: Judas y Herodes. Judas, el papel de Judas, yo vi a Alejandro en Colegio México, yo no lo conocía. Veo a Alejandro en Colegio México y le digo, a ver, párate junto a Polo, porque necesitaba yo que me diera primero la estatura, que fueran más o menos de la misma estatura. Pero Alejandro en ese momento era muy callado, muy introvertido, y le digo, ¿tú conoces la obra de Jesucristo Superestrella? Y me dice, sí. Y le dije, bueno, te espero mañana en el teatro. Y lo pongo a caminar en el escenario, y no tenía ese andar que yo necesitaba de malo, ¿no? Porque Alejandro es extremadamente bueno. Sin embargo, hubo un ademán. Le dije, mira, ese señor que está ahí, que se llama Polo, te acaba de robar a tu novia, acúsalo. Y me hace el ademán, y en el ademán le vi la garra, y le dije, sí, se queda. Y empecé a trabajar con él.
Entonces, cuando yo empiezo a trabajar con él, sus propios hermanos no daban crédito que yo estuviera trabajando con él para el papel de Judas. Entonces fue cuando su hermano José Luis se me acerca y me dice, ¿qué otro papel tienes? Y le dije, Herodes. Y me dice, yo lo hago. Le dije, ¿vas a hacer Herodes? Es que Herodes, déjame decirte. Le planteé todo el personaje de Herodes y me dice, yo lo hago. Y creo, Carlos, de verdad, lo creo, que no encontré mejor Herodes y mejor Judas que ellos dos. Así es. Excelentes. Tan excelentes que de ellos dos fueron los que se llevaron los mejores premios, tanto en Jalapa, donde se reprodujo el video, en Puebla, un diario de Puebla nos mandó unos premios y principalmente le mandaron a Judas y Herodes. Así. Fíjate nada más. Pues está muy buena la charla, pero pues esto se nos fue y Daniel tuvo razón, Daniel lo predijo. Se nos iba a ir el tiempo volando, nos quedan 2 minutos. Yo quiero agradecer infinitamente, de veras, Silvia, Luis, que hayan aceptado, Daniel, por supuesto también, que hayan aceptado la invitación a estar con nosotros charlando de esta historia y mitos del Teatro Soyeiro y la historia de Huatusco. Y ya para cerrar, pues me gustaría ya que dieran sus comentarios finales. ¿Les parece bien que iniciemos con mi buen amigo Luis Soyeiro? Luis, eres sobrino nieto de don Prudencio Soyeiro, ¿verdad? Sí, sobrino nieto y tataranieto de Aurelio Soyeiro, porque sobre todo estos Soyeiro, los que estamos ya aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México, pues somos de esa descendencia de Aurelio Soyeiro, porque Prudencio no tuvo descendencia. De hecho, por ahí dice, y que también me lo comentó la profesora Susana Córdoba Santamaría, decían que era mujeriego, entonces pues no. ¿Don Prudencio? Ajá, don Prudencio. Bueno, pues era gente de teatro, tenía que ser. Pues quién sabe. Ajá, y bueno, un poco esta polémica que surgió en torno a quién financió el teatro, pues ahora sí que lo que hace la historia pues es las fuentes, los vestigios históricos. Entonces, si por ahí tiene una serie de documentos que pueden avalar esto, pues qué mejor, pero de mientras nos tenemos que quedar con lo que nos ha dejado la historia y los mismos historiadores que se han dedicado a reconstruir la historia del Teatro Soyeiro y de la historia de Huatusco propiamente. Luis Soyeiro, a mí me gustaría, tú hiciste tu tesis del teatro, yo te invito a que la publiques o que publiques algo, porque vaya, eso va a ser una fuente de riqueza para todos los huatusqueños y de veras me encantaría, yo ya leí tu tesis, me encantaría que lo publicaras, así como lo publicó dentro de su libro de Susana Córdoba, a quien le mando un saludo a la doctora, y que ella hace alusión al Teatro Soyeiro precisamente en su libro del café, ¿no? Sí. Sí, en efecto, ahorita para que yo pueda publicar la tesis todavía hay como unas cuestiones que hay que afinar, pero sí tengo ese ímpetu de publicarla y también darle un carácter más de historia novelada. Creo que da suficiente para hacer una novela basada en toda esta historia. Aquí tengo el libro de la doctora Susana Córdoba, un libro muy recomendable para los amigos lectores. Se van a enterar de toda la historia del café y la sociedad en Huatusco, de 1870 a 1930. Susana Córdoba Santamaría, le mando un saludo. Este es el libro, y bueno, pues... Que de hecho fue mi sinodal de mi examen de licenciatura. Igual le mando un enorme abrazo a mi director de tesis, Ernesto Arechiga, y bueno, a toda la UACM y a mi escuela, que es la UIJM, la Universidad Infantil José Martí. Perfecto. Muchas gracias, Luis, por habernos acompañado en esta noche. Muchas gracias. No, hombre, un gusto enorme. Muchas gracias. Silvia, muchas gracias también. Ya para despedirnos, Silvia, tu comentario. Pues muchas gracias, Luis, Luis, por estar, y muchas gracias, Carlos. Y solamente te pido una segunda parte de este programa, porque hay mucho todavía de teatro que contar. Sí, que no se olvide. Hay mucho. Nos quedamos, pues ahora sí, pues con más ganas de platicar más cosas. Daniel,
Muchas gracias, te agradezco de veras todo este apoyo, Daniel, y me gustaría cerrar con tu opinión. Gracias, Carlos, por tus palabras. Yo voy a ser rápido porque sé que el tiempo ya lo tienes como presión. El Teatro Solleiro ha gozado de cabal salud desde que se hizo esa remodelación, esa reconstrucción del Teatro Solleiro, hasta antes del confinamiento en el que hemos entrado por esta pandemia tan aterradora para la sociedad mundial. El Teatro Solleiro ha contado con cabal salud. Soy testigo de ello. Siguen dándose manifestaciones artísticas, culturales, ha sido sede de congresos, de eventos académicos, a pesar de que no llegó ese dinero al que dice Silvia, cuando Miguel Alemán Velasco visitó Huatusco, primero como candidato en campaña a senador y ya luego como gobernador del estado, pero eso qué importa. El Teatro Solleiro ha estado vivo y yo deseo fervientemente que una vez que pase la pandemia y ojalá ya sea pronto, el Teatro Solleiro siga gozando de cabal salud para orgullo de nosotros los huatusqueños y de quienes nos visitan o tienen referencia de él. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, pues antes de terminar, quiero enviarle un abrazo luctuoso a toda la familia Reyes por la pérdida irreparable de mi buen amigo Enrique de Jesús Reyes Ruiz, que bueno, pues tuvimos la mala noticia de que el pasado lunes, bueno, pues falleció. Lo que estamos viendo es una de las pinturas de él precisamente, de mi buen amigo profesor, aparte fue mi maestro en la preparatoria, fue mi maestro de la materia de comunicaciones, y pues este es parte de su legado. Esperemos la próxima semana, si Dios nos lo permite, si ustedes nos acompañan, presentarles un homenaje a este gran personaje de la historia de Huatusco contemporáneo. Daniel, Luis Solleiro, Silvia, muchas gracias, muy buenas noches, pásenla bonito. Invítame, por favor, invítame, Carlos, a ese homenaje para mi buen amigo Enrique, por favor. Cómo no, con mucho gusto, Silvia, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. El próximo sábado estaremos nuevamente charlando de historia y mitos. Muchas gracias, muy buenas noches, bye bye. Dios a todos. Muchas gracias. Nos veremos el próximo sábado para seguir charlando de historia y mitos.